Teófilo Stevenson hubiera brillado en el profesionalismo. Cuando se menciona al boxeador cubano Teófilo Stevenson, nacido en 1952 y fallecido en el 2012, generalmente se hace destacándolo como el tricampeón olímpico y mundial cubano de boxeo, o como la gran leyenda del boxeo cubano, o como el mejor boxeador cubano después de 1959. Pero también se hace dentro del campo especulativo como el hombre que hubiera podido brillar en el boxeo profesional. Repito, el término hubiera cae dentro de un campo especulativo que ha quedado fijo en la mente de los aficionados, muchos de los cuales afirman que debido a su formidable carrera amateur, Stevenson hubiera arrasado también en el boxeo rentado. Afirmación que habría que detenerse a meditar porque realmente lo afirmado no escapa de las fronteras de las conjeturas. Es cierto que la posibilidad estuvo latente. Sin embargo, no llegó a ocurrir. A pesar de su brillantez en el mundo amateur, quedaron las dudas sobre si en un boxeo muy diferente y mucho más difícil hubiera sido lo mismo, pues para nadie es un secreto que una cosa es el boxeo amateur y otra lo es el profesional. Debemos apuntar que fue tal el dominio del peso completo cubano en el boxeo amateur después de 1972 que tanto el público como los medios boxísticos de todo el mundo lo ubicaron en un altar, cosa que generó tanto respeto y temor en la mayoría de sus oponentes que para enfrentarlo subían al ring ya derrotados de antemano ante tal portento. Tampoco es un secreto que incluso en ocasiones el propio Stevenson sobrellevaba a ciertos oponentes, sobre todo compatriotas, debido a su enorme superioridad y a dicho temor manifiesto. Sin embargo, un detalle muy importante es que un gran porciento de las victorias más fáciles en la carrera de Stevenson se concretaron en una época donde apenas tenía rivales de consideración. En ese mundo amateur, el cubano enfrentó a boxeadores con estilos bien cómodos para sus dotes magníficas, donde prevalecían su pegada y su técnica. Y si bien muy pocos se enfrentaron a Stevenson como debían enfrentarlo, repito, muchos subían ya predispuestos y derrotados ante el gigante cubano. Hubo algunos que no le temieron y obtuvieron muy buenos resultados frente a él. O sea, aquellos pocos peleadores que lo enfrentaron utilizando un plan de ataque desde el principio, hacia adelante todo el tiempo y sin muestras de temor alguno, lograron buenos dividendos. No así los que peleaban a la distancia completamente en retroceso e incluso tratando de emplear solo la técnica, campo donde el cubano era insuperable e imponía sus ventajas. Por tanto, me atrevo a afirmar que el esperado encuentro del siglo entre el cubano y Mohamed Ali, que nunca llegó a celebrarse, pudo haber generado un resultado favorable para cualquiera de los dos. Un 50% de posibilidades para cada uno, pues si bien Ali era el gran estilista, no era ese guerrero que, como ya he hecho alusión, le hacía verdadero daño al cubano. Opino que el estilo de boxeo de Ali no hubiera sido muy difícil para Stevenson. Le ofrezco el otro 50% de posibilidades a Ali, simplemente por su grandeza, pero sin brindarle ningún favoritismo. Pero por otra parte, si vamos a los hombres que enfrentaron al cubano, buscándolo siempre hacia adelante sin retroceso ni miedo, tenemos que el resultado fue desfavorable para Teófilo. 2 derrotas contra el entonces soviético Igor Vysotski, una de ellas por un estrepitoso knockout y 2 caídas recibidas,
Otra frente al pinareño Ángel Milián, quien lo tiró 2 veces e injustamente le despojaron en aquella memorable pelea debido a determinados intereses olímpicos en aquel momento. Y el italiano Francesco Damiani, que si bien peleó con un Stevenson un tanto ya veterano, no dejó hacer nada al cubano con su estilo acosador durante todo el combate. Incluso otros, como el soviético Valery Avachian y el estadounidense Jimmy Clark, gracias al empleo de estilos de ataque, lo llegaron a poner en aprietos, a pesar de ser derrotados en sus peleas. Todo esto me lleva a suponer que si con Ali acaso el cubano hubiera salido airoso, no hubiera sido lo mismo, por ejemplo, contra Mike Tyson, un boxeador con un estilo completamente diferente, un guerrero natural. Por supuesto, si hipotéticamente unimos 2 épocas distintas. Creo que si el cubano hubiera coincidido en la época de Tyson, ambos en sus mejores momentos, por ejemplo, en una hipotética pelea, posiblemente Stevenson hubiera perecido de modo brusco en este caso. Y aunque, repito, no coincidieron en las épocas, hago la comparación para referirme a los estilos. Mike Tyson era 100 veces mejor que Wisowski, con 100 veces mejor pegada, y su estilo de pelea era ultra agresivo. Posiblemente hubiera sido demoledor para el cubano. Y al igual que Tyson, más de uno hubieran sido huesos duros en este otro boxeo. No lo duden, no es lo mismo. Y en cuanto a lo de brillar, tal vez, pero no le hubiera sido muy fácil en este otro mundo, muy diferente al que conoció el cubano. Para la historia, Teófilo Stevenson quedó como el hombre que pudo haber brillado en el profesionalismo, pero que realmente no llegó a lograrlo. Teófilo Stevenson fue un fuera de liga en el boxeo amateur, pero hasta ahí. No más. Ni siquiera podríamos darle una posición entre los mejores boxeadores de la historia del boxeo cubano, porque lamentablemente no pasó a otro nivel. No peleó con los mejores de su época, lo cual no nos permite evaluar sin una base. La historia se basa en estadísticas y hechos, no en suposiciones. Y todo queda en lo que hubiera ocurrido si... La fuente de este artículo usted la puede encontrar en boxeodealtura.com. Si usted quiere conocer lo último del boxeo profesional, encuestas, entrevistas, noticias y mucho más, visite la página boxeodealtura.com.